En esta oportunidad estaremos presentando características de la reforma religiosa y la contrarreforma, así como también las influencias que tuvo en la literatura y en el barroco. Este tema se está tratando en la literatura española 1, Siglo de Oro, presentado por Arianna Veloz, Pamela Toribio y Eric Núñez. Ahora bien, ¿qué es la reforma y la contrarreforma? Pues se denomina reforma católica o contrarreforma a la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia. Abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545 hasta el fin de la Guerra de los 30 Años, que fue en 1648, con la Paz de Westfalia, que ponía fin a lo más importante de las guerras de la religión europea. Sus objetivos fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Se centró sobre todo en 5 aspectos, que fueron la doctrina, la restauración eclesiástica con la fundación de seminarios, la reforma de las órdenes religiosas haciéndola volver a sus orígenes tradicionales, la vigilancia de los movimientos espirituales, centrándolo en la vida piadosa y en una relación personal con un sacerdote y éste con Cristo, y la creación de la Inquisición romana y gestión de esta. Es preciso que mencionemos las implicaciones de la reforma y la contrarreforma, pues es durante el Renacimiento cuando aparece una nueva forma de entender el mundo y la educación, favoreciendo sin duda por el cambio de ideas y de concepción del hombre y de Dios. Sin embargo, será precisamente la concepción de Dios la que cambia el mapa político, social, religioso y también educativo de toda Europa, y sus repercusiones y consecuencias resultan muy importantes para la concepción de la Europa del antiguo régimen y la actual. La Reforma protestante deparó grandes cambios en el mapa político de Europa. La educación, nunca ajena a los acontecimientos humanos, también se convirtió en campo de batalla, siendo en ocasiones muy similar entre ambos bandos para distanciarse abundantemente en otras. En cuanto a las implicaciones o consecuencias educativas que tuvo la reforma, pues las repercusiones pedagógicas de la reforma fueron muy importantes en todos los niveles, tanto teórico, político y didáctico. El protestamiento elaboró nuevos esquemas mentales que supondrían nuevas visiones de la educación, unos marcos político-administrativos de la enseñanza diferentes y unos objetivos educativos completamente nuevos. En esta misma línea, la educación se hizo universal, puesto que todos debían saber leer e interpretar la Biblia. La educación se generalizó y popularizó, se hizo obligatoria y secularizada, además de nacional, basada en la lengua y tradición propia. Frente al antivelarismo humanístico, se planteó una educación realista y religiosa. El ideal educativo se cifraba en las pietas liberata, es decir, en la piedad ilustrada o sabias. Sí. La contrarreforma surge cuando la Iglesia Católica, de la mano de Erasmo Rotterdam, 1469-1536, tenía también el anhelo de crear una reforma, pues este realizó una crítica a la Iglesia desde dentro de la institución, aunque su propuesta tomó fuerza cuando se comprobó que el acuerdo con los protestantes era imposible y que no se aceptarían una respuesta a Martín Lutero. Esta reforma, propuesta por la Iglesia Católica a Martín, es lo que hoy... Los principios de la contrarreforma católica eran opuestos a lo de la reforma de Lutero, por lo que el Concilio de Trento, en 1545-1563, fue convocado por el Papa Pablo III para fijar el dogma católico y crear nuevos medios de difusión de la doctrina. Y las consecuencias de estas contrarreformas fueron, en primer lugar, el dogma, pues se mantuvo la creencia en la salvación
por la fe y también por las obras, los 7 sacramentos, el celibato sacerdotal y el culto a la Virgen María y los santos. Se ratificó también la posición del Papa como cabeza de la cristiandad y la autoridad exclusiva de la Iglesia para interpretar los textos sagrados. Se crearon nuevos medios. Se crearon los seminarios para mejorar la educación del clero, se fundaron numerosas escuelas, se estableció el catecismo y se intensificó la labor misionera en otros continentes. Por último, la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por el vasco San Ignacio de Loyola, 1491-1556, fue el principal apoyo de los papas para poner en práctica la Contrarreforma. La influencia de la Reforma y Contrarreforma en la literatura. La Contrarreforma o Reforma Católica desarrolla el estilo barroco en el arte. La Iglesia Católica utilizó el arte como una forma para difundir la religión católica. Además de que el barroco manifestó a través de la exageración y ostentación los misterios religiosos a través de los sentidos. Por esta misma línea también está que el arte barroco se aleja de temas paganos y desnudos característicos del Renacimiento. Sus mayores exponentes fueron el italiano Lorenzo Bernini, Caravaggio y el belga Pedro Pablo Rubens. Los personajes de la Contrarreforma. Los mayores exponentes de la Contrarreforma o Reforma Católica fueron los papas que convocaron las sesiones del Concilio de Trento entre 1545 y 1563. Y estos fueron Pablo III, Julio III y Pío IV. Además, se destaca Ignacio de Loyola, 1491-1556, quien fue el fundador de la Compañía de Jesús en 1540, cuya misión principal fue la catequización de América para la unificación de la cristiandad. Y están finalmente las características de la Contrarreforma. Esta se caracterizó por abarcar la esfera política y religiosa del momento. En el aspecto político, la Contrarreforma elimina la venta de las indulgencias, siendo ella una de las razones por las cuales los gobernadores comenzaron a adherir a la reforma protestantes de Martín Lutero. En el aspecto religioso, la Contrarreforma busca formular la Iglesia Católica, unir a los cristianos bajo el papado romano y evangelizar los territorios del Nuevo Mundo, o sea, de América.